la familia. Buenos días para todos en esta mañana de lunes. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí nuevamente conectada, dándome la oportunidad de compartir este mensaje de la palabra de Dios con ustedes y de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito para que compartan este mensaje a muchas personas, que aprovechemos esas redes sociales y que a través de estas redes podamos hacer llegar la palabra de Dios a amigos, a hermanos, a vecinos, a compañeros de trabajo, y así permitir que el Señor Jesús pueda llegar a muchos corazones, habitar allí y reconciliarlos con el Padre Dios. En esta mañana la enseñanza que nos trae la palabra de Dios nos habla acerca de la sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios, y el Señor quiere darnos unas instrucciones en su palabra, cómo aprender a distinguir cuando la sabiduría que queremos utilizar viene de Él, viene de lo alto, o cuando esa sabiduría es otro tipo de sabiduría que con discernimiento, ayuda de Él y de su Espíritu Santo podemos ayudar a identificar y que entender que el Señor quiere que pongamos atento oído a lo que Él nos está enseñando y que no nos dejemos desviar por otro tipo de instrucciones diferentes para nuestra vida. Esto nos ayudará a ser sabios, nos ayudará a tomar buenas decisiones, a hacer las elecciones correctas. Entonces, este pasaje está en Santiago 3, del 13 al 18, pero antes de ver la enseñanza, entonces vamos a alabar a nuestro Dios con esta alabanza, con esta serenata que traemos para nuestro Dios en esta mañana de lunes. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo,
ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Bueno, vamos a orar antes de empezar a estudiar la palabra. Señor Jesús, venimos en esta mañana delante del trono de tu gracia, Padre Santo, para reconocer primeramente que tú, Señor Jesucristo, eres nuestro Señor y Salvador, reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso, que todo lo que existe fue creado por ti, que tienes la autoridad y el control, el dominio sobre todo el universo y sobre todas las esferas de nuestra vida, las esferas físicas, las esferas espirituales, las esferas naturales. Reconocemos que tú eres infinitamente sabio y que eres la fuente de toda inteligencia. Y te pedimos en esta mañana que nos des de esa sabiduría, que nos ayudes a andar en sabiduría, que nos ayudes a avanzar en rectitud conforme a tu buena, agradable, perfecta y santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer entonces el pasaje de Santiago 3, del 13 al 18, y se los voy a leer muy rápidamente porque quiero leerlo en dos versiones para que podamos entenderlo muy bien y ya después lo vamos a explicar. Entonces dice, en la versión Reina Valera de 1960, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y para mayor entendimiento vamos a leer la versión que está en la traducción al lenguaje actual. Dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Bueno, entonces vamos a revisar 3 puntos y a extraer 3 aspectos muy importantes en los cuales debemos reflexionar en esta palabra alrededor de la siguiente pregunta: ¿cómo saber si estoy andando conforme a la sabiduría de Dios? Bien, entonces ese primer aspecto que nos va a llevar a nosotros mismos darnos cuenta si estamos andando conforme a la sabiduría de Dios, de esa sabiduría que viene de lo alto, es el siguiente, el primer aspecto. La sabiduría de Dios actúa con humildad y mansedumbre. Y eso está allí muy bien explícito en los versículos 13 y 14 de Santiago 13. Y ahí nos dice claramente que la sabiduría de Dios es opuesta a la jactancia,
es opuesta a la soberbia, es opuesta a la rebeldía, es opuesta a la vanidad. Por el contrario, la sabiduría de Dios se manifiesta con acciones que demuestran humildad. Allí dice, muestre sus obras en sabia mansedumbre. Muestre su manera de andar en humildad. Y si buscamos todos los sinónimos de humildad, pues está docilidad, está moderación, está suavidad, está sencillez, está la obediencia, la sumisión, la dulzura, la benignidad. Entonces esto me invita a reflexionar si en mi diario vivir yo le permito al Señor que de verdad llene mi corazón de esa sabiduría de lo alto, o estoy permitiendo que mi corazón se llene de soberbia, de rebeldía, de vanidad, de orgullo. Y estas actitudes, la verdad es que impiden que el Espíritu Santo nos direccione, nos hable, nos guíe, nos revele qué es lo que el Padre Dios quiere hacer y nos podamos escuchar claramente la voz de Dios. Por el contrario, si nosotros estamos todo el tiempo con esas actitudes incorrectas, pues el Espíritu Santo lo que va a estar es muy alejado de nosotros. Como dicen Proverbios, nos va a resistir y va a estar apartado de nosotros, va a estar contristado el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que revisar cómo estoy llevando yo esa área de mi vida, cómo estoy actuando en mi casa, en mi trabajo, en la universidad, en la iglesia, en todas las comunidades donde yo me mueva. Si de verdad esa sabia mansedumbre es lo que me está distinguiendo y yo puedo ser esa persona que los otros reconozcan como una persona que tiene la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que proviene de lo alto. O por el contrario, me están viendo como una persona que anda en necedad, triste, amargado y tal vez abriéndole puertas en mi vida a otros tipos de sabiduría que vamos a estudiar en el siguiente punto que no provienen de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que practicar lo que enseñamos. No podemos ser personas que hablamos y que nuestra vida no refleje lo que estamos enseñando. Entonces nos llama a tener mucho cuidado con esto y a ser coherentes en nuestra manera de vivir. De lo contrario, no estamos siendo verdaderos cristianos y estamos faltando a la verdad. Vamos a revisar entonces el siguiente punto, que es muy importante, que está también aquí en Santiago 3. Ese segundo aspecto es entender que hay otros tipos de sabiduría que no provienen de Dios, que no son de lo alto ni provienen del cielo. Están en los versículos 15 y 16 de Santiago 3 y son sabidurías totalmente opuestas, contrarias a lo que es la sabiduría de Dios, y son la sabiduría terrenal, la animal y la diabólica. Vamos a revisar cada una de ellas. La sabiduría terrenal es cuando nosotros solamente estamos enfocados en todo lo que está limitado a la tierra, a lo que nuestros pies pueden pisar, y no queremos ver más allá de eso. Y aún siendo cristianos, digamos que podemos ser salvos, pero no esperamos cosas diferentes a lo que podamos tener en esta vida. O sea, que nuestra vida se enfoca en la prosperidad, en la sanidad, en el éxito y en el poder. Entonces no trascendemos de esta tierra, y el Señor nos llama a trascender porque no somos ciudadanos de este mundo. Él tiene una morada que está esperando por nosotros allá en los lugares celestiales. Entonces eso es lo terrenal. Lo animal se refiere al mundo o a la esfera de lo natural, de lo físico, de lo que no es espiritual. Entonces es vivir, digamos, bajo el dominio de nuestros propios sentidos, buscando satisfacer solamente nuestros propios deseos, es decir, que también es la sabiduría almática o de nuestra alma. Y la sabiduría diabólica, y todo aquello que es diabólico es todo lo que no le da gloria a Dios, porque no podemos servir a dos señores: o servimos al Señor o servimos a nosotros mismos y a otros hombres. Entonces vamos transitando de entre lo terrenal, lo animal, y podemos llegar a una sabiduría diabólica que nos ayuda aún más a enfocarnos muchísimo nuestro ego, a satisfacer nuestro propio yo, a enfocarnos y a dejarnos direccionar por personas que no tienen temor de Dios en su corazón, y eso nos deja expuestos y permite que nuestra vida se infiltre
demonios, influencias demoníacas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, aún sobre el pueblo de Dios y la obra de Dios. Entonces, todo lo que no busca la gloria para Dios, todo lo que hacemos si no ha sido mandado por Dios, está considerado como algo que es contrario a Dios, y lo que es contrario a Dios es del diablo. Entonces, aquí la reflexión o la invitación es para que nosotros reflexionemos si lo que estamos haciendo en nuestra vida, si todo el esfuerzo que hacemos lo hacemos para satisfacernos a nosotros mismos, para distinguirnos a nosotros mismos, para que nos vean, o todo lo que hacemos estamos haciéndolo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos con todas nuestras fuerzas, en gratitud, en agradecimiento y con el amor que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para servir a todas las personas que tenemos alrededor. Bien, vamos entonces para el tercer aspecto. El primero es que la sabiduría actúa con humildad y mansedumbre. El segundo es que tenemos que reconocer que hay varios tipos de sabiduría y que todas no provienen de Dios. Y vamos para el tercer aspecto entonces. Bueno, y para finalizar entonces con este tercer aspecto, se trata de que la sabiduría de Dios genera frutos de paz y justicia. Y eso lo vemos en los versículos 17 y 18 de Santiago 3. Y ahí nos da un listado de actitudes que nos pueden ayudar a distinguir cuando las personas tienen esa sabiduría que proviene de Dios. Con esta lista les invito para que nosotros mismos nos hagamos un ejercicio de autoevaluación y podemos mirar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos redarguya para que nosotros podamos cambiar si estas actitudes no son correctas en nuestra vida. Entonces dice que las personas que tienen esa sabiduría de Dios se distinguen porque son personas que no hacen lo malo, siempre hacen lo bueno, buscan siempre la paz, son personas obedientes, no son rebeldes, son personas amables. Todo el mundo siempre tratan a las personas con amabilidad. Son personas benignos, son personas que se ve que son buenas, que son bondadosas. Personas misericordiosas, personas que se compadecen de los que sufren. Tratan a todos de la misma manera. No son personas hipócritas. A veces creemos que una persona que es amable, que es obediente, que es sumisa, es una persona hipócrita que no es capaz de decir la verdad de frente, y no se trata de eso. Uno siempre puede decir la verdad y puede hacerlo, pero hacerlo con sabia mansedumbre. Y también todas estas cosas pues finalmente nos llevan a mostrar las actitudes de personas que son verdaderos cristianos. Y el Señor cierra este pasaje de Santiago diciendo que las personas con estas actitudes Él las premiará, dice Dios las premiará, dándoles frutos de paz y de justicia. Entonces, qué bendición poder ser esas personas verdaderamente que tienen y reflejan ese don de sabiduría de lo alto, de sabiduría que proviene de Dios, de sabiduría que proviene del cielo. Como conclusión de estos 3 puntos puedo decir que a mí me falta mucha sabiduría. Tal vez muchas cosas en mi vida las he basado en sabiduría humana, en mi propia prudencia, como dice la palabra de Dios. Me hace falta mucha sabiduría de lo alto, la que proviene del cielo a mí, y yo sé que a ustedes allí que me están escuchando, también el Espíritu Santo les estará mostrando que nos hace falta mucha sabiduría. Los invito para que le pidamos al Señor que, así como el sabio Salomón, antes de pedir cualquier bien material, cualquier cosa física, para llenar una necesidad natural, le pidamos a nuestro Dios esa sabiduría que viene de lo alto, ese don espiritual tan valioso que nos puede ayudar a tomar las decisiones sabias, adecuadas para nuestra vida, conforme a la etapa o en la edad en la que esté, siempre buscando que mi vida esté alineada con los propósitos y con la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana, gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor,
está allí para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos cómo debemos andar y cómo que quieres tú que llevemos nuestra vida, Señor bendito. Tu palabra dice también que el que esté falto de sabiduría, que la pida y que la recibirá abundantemente y sin reproche. Señor bendito, en esta mañana pedimos sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene del cielo, que proviene de ti, Señor. No queremos andar, Señor, en nuestra propia prudencia. No queremos andar guiados por nuestras emociones, por nuestra mente, por nuestro corazón, por los deseos de nuestra alma, Señor. Quita de nuestra vida, Señor, si en este momento estamos andando en alguno de estos tipos de sabiduría o dejándonos guiar por alguna de esas sabidurías terrenales, animales o diabólicas. En el nombre del Señor Jesucristo, te pido, Padre, que nos guardes y que nos permitas, Señor, tener ese discernimiento espiritual, que abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, que quite los tapones y la ceguera, Señor, que nuestro corazón pueda estar abierto, receptivo a recibir, a entender lo que dice tu palabra y la instrucción que nos estás dando en esta mañana, que es tan sensible, que es tan sencillo poderse dejar llevar por estas sabidurías terrenales, animales y diabólicas, y que nos ayudes y que nos permitas estar alerta para poderlas identificar, Señor, que nos des ese corazón humilde, ese corazón sabio y manso, Señor, para poder estar con ese oído allí, atento para que tú estés cerquita de nosotros y quieras estar todo el tiempo, Señor, llenándonos con tu presencia, con la dirección de tu Santo Espíritu, que hables, que podamos tener ese oído sensible a tu voz, Señor bendito. Moldea, Señor, en esta mañana nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro temperamento. Lo ponemos a tus pies, delante del trono de tu gracia, Señor, porque queremos ser hombres y mujeres que andemos, Señor, en tu camino, que andemos conforme a tu voluntad y que no nos dejemos desviar de los propósitos y de los planes que no son terrenales, sino son planes espirituales y planes para la eternidad que tienes para cada uno de nosotros, que podamos ser sensibles a ese llamado que nos has hecho, a entender que nos has dado esos dones y esos talentos, Señor, para ponerlos a tu servicio, para honrarte, Señor, con nuestra vida, por encima de cualquier otra cosa, Señor. Gracias. Gracias, y que esta palabra quede allí guardada y sembrada en nuestros corazones y de fruto abundante, Señor, de paz y de justicia, como lo dice allí mismo. Te alabamos y te bendecimos, encomendamos a ti, Señor, este día, esta semana que empieza. Dios, conforme, Señor, a tu sabiduría, guíanos en todo lo que tenemos que hacer, en todos los roles que nos has puesto, en todos los papeles, como padres, como trabajadores, como empleados, como siervos tuyos en la hora del ministerio. En todo, Señor, seamos guiados por la sabiduría tuya de lo alto. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendecido día para todos. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad.